Los inviernos medievales eran despiadados, frío extremo, sin electricidad ni aislamiento moderno. Pero los campesinos no solo sobrevivían, se ingeniaban con métodos sorprendentes que hoy hemos olvidado. Desde casas con calefacción de humo hasta refugios enterrados, su mundo era más helado, pero también más ingenioso. En este video exploramos 10 astutas formas en las que los medievales combatían el frío, algunas inesperadas, todas basadas en pura inventiva. El frío no perdonaba, pero ellos tampoco. 10. Cámaras de humo, el ingenioso calor medieval. En la Edad Media, las casas no contaban con las chimeneas de piedra altísimas que hoy imaginamos, esas que elevan el humo por un conducto diseñado para ello. En cambio, el humo solía quedarse dentro, espesando el aire y ennegreciendo las paredes de las viviendas. Aunque, a simple vista, esto podría parecer un diseño deficiente, en realidad, las primeras casas funcionaban como cámaras de humo. El fuego se encendía en una hoguera central, y el humo no solo se disipaba, sino que se acumulaba bajo el techo. Sin una ventilación adecuada, el aire caliente y el humo formaban una capa térmica que se extendía por toda la parte superior de la habitación, atrapando el calor. Este calor, aunque no ideal para respirar, tenía una función crucial. Mantenía la temperatura dentro de la casa. En cabañas de una sola habitación, las familias aprendieron a habitar la zona inferior, donde el aire aún era respirable, mientras que la mitad superior de la habitación seguía caliente. De hecho, algunas casas medievales tenían altillos de humo o plataformas cerca del techo donde se secaban y curaban carnes y pescados, lo que no solo preservaba la comida, sino que aprovechaba el calor generado por el humo de manera eficiente. Incluso cuando el fuego se apagaba por la noche, el calor atrapado en la parte superior de la habitación mantenía la temperatura ligeramente más elevada. Lo curioso de este método es que no solo era una solución pasiva, sino una técnica intencional. Los fuegos con una ventilación total perderían calor demasiado rápido. Por ello, las casas se construían de manera que solo se liberaba la cantidad necesaria de humo, sin dejar escapar todo el calor. Algunas veces, se abrían pequeñas escotillas en el techo o se usaban ventiladores solo cuando era imprescindible. En las noches frías, incluso se metían trapos o paja en las rendijas del techo para reducir el flujo de aire, asegurando que el calor se mantuviera lo más posible. Además del calor, el humo actuaba como un desinfectante natural, ayudando a repeler insectos, secar la humedad y prevenir el crecimiento de moho. En un mundo sin aislamientos modernos o tratamientos químicos, el humo ofrecía una resistencia económica contra la descomposición de la madera, las plagas y los problemas de humedad. En regiones más remotas, incluso ofrecía una ventaja de seguridad, ya que el humo en una casa cerrada no revelaba nada. No había resplandor de fuego parpadeando por las chimeneas que pudiera atraer la atención de posibles ladrones o saqueadores. Hoy en día, el aislamiento térmico sigue utilizándose en ciertos refugios de supervivencia y en saunas, pero los campesinos medievales no tenían acceso a libros de texto ni a tecnologías avanzadas. Solo contaban con la experiencia, la necesidad y un sistema ingenioso que les permitió sobrevivir al invierno, eligiendo la opción más efectiva: dejar que el calor permaneciera dentro, sin importar la forma en la que llegara. En un invierno medieval, respirar aire ahumado era mucho mejor que congelarse en un espacio sin calor. 9. El secreto de la lana.
capas que conservan el calor. Mientras el fuego calentaba la habitación y el humo se apoderaba del techo, los medievales sabían que el calor más confiable provenía del propio cuerpo, y el verdadero secreto para mantener ese calor estaba en las capas de lana. El lino podría tocar la piel, pero la lana era la verdadera armadura contra el frío. Gruesa, transpirable, naturalmente aislante incluso cuando estaba mojada, y relativamente fácil de producir, la lana era la reina del invierno medieval. La clave del sistema de capas de lana era su modularidad. Los campesinos podían añadir o quitar capas según la actividad o la temperatura. Un trabajador en el campo podía quitarse la capa exterior para evitar sudar y luego ponérsela nuevamente durante el descanso para evitar enfriarse. La ropa se usaba en capas de manera estratégica, lo suficiente suelta para atrapar aire, lo suficientemente ajustada para retener el calor, y dispuesta de manera que permitiera un flujo de aire adecuado cuando fuera necesario. A través de este conocimiento intuitivo, los medievales aprovechaban lo que hoy la ciencia confirma. El aire atrapado en pequeñas capas es uno de los mejores aislantes naturales. Además de su habilidad para mantener el calor, la lana también ofrecía ventajas de seguridad y salud. En hogares con fuegos abiertos, la lana tenía la propiedad de ser resistente al fuego, reduciendo el riesgo de accidentes. Su naturaleza antimicrobiana significaba menos infecciones, menos malos olores y menos necesidad de lavar la ropa en inviernos severos, cuando secarla era casi imposible. En los hogares más ricos, incluso las prendas interiores y las mallas estaban hechas con mezclas de lana tejida apretadamente. No solo la ropa se beneficiaba de la lana, las mantas, la ropa de cama y los tapices también desempeñaban un papel importante en la conservación del calor. Los tapices no eran meramente decorativos, también servían como aislantes térmicos. Hoy en día, los expertos en supervivencia y los entusiastas del bushcraft siguen confiando en la lana. Una manta de lana puede servir como abrigo, saco de dormir y protección contra el fuego todo en uno. Así que, aunque no contaban con las telas tecnológicas modernas, los medievales usaron su ingenio y su experiencia para mantenerse calientes desde dentro hacia afuera. 8. La paja, el aislante natural en las paredes. Cuando pensamos en las casas medievales, solemos imaginarlas con muros de piedra y vigas de madera. Sin embargo, el verdadero aislamiento en muchas de las casas medievales, especialmente en las más humildes, provenía de algo mucho más sencillo: la paja. La misma paja utilizada para alimentar a los animales o cubrir los techos también servía para rellenar los huecos y grietas entre las vigas de madera, creando una barrera eficaz contra el viento y ayudando a retener el calor. Los campesinos empacaban paja o heno en cada espacio disponible, desde las grietas entre las tablas hasta los marcos de las puertas y ventanas. Aunque hoy en día esto pueda parecer rudimentario, era sorprendentemente efectivo. La paja, que es el tallo seco de los granos, era más ligera, menos propensa a pudrirse y no fermentaba como el heno cuando estaba mojada. Era ideal para crear aislamiento en las paredes y techos de las casas. Las viviendas construidas con wattle and daub, madera tejida recubierta de barro y paja, dependían en gran medida de la paja como material aislante. A menudo, la paja no solo se usaba en las paredes, sino también debajo de los pisos de madera, entre las vigas del techo y en los umbrales de las puertas para evitar las corrientes de aire.
Además de su capacidad de aislamiento térmico, la paja también ofrecía un grado de aislamiento acústico, lo que ayudaba a reducir los ecos en los hogares abarrotados de las familias medievales. Sorprendentemente, también mantenía el calor suficiente como para hacer que las cabañas de campo fueran habitables durante los fríos meses invernales. Claro, la paja no era perfecta. Era inflamable, atraía a roedores y debía reemplazarse con frecuencia. Pero para los campesinos medievales era abundante, accesible y, sobre todo, efectiva. La paja no solo servía como aislamiento, sino que convertía simples cabañas en refugios resistentes al invierno. Aunque no era un material lujoso, su simplicidad y eficacia hicieron de la paja un recurso invaluable para sobrevivir al invierno medieval. 7. El calor del grupo. Una estrategia medieval de supervivencia. Hoy en día, en las casas modernas, la privacidad es algo que damos por sentada. Cada uno tiene su propia habitación, su cama, y en algunos casos hasta su propio termostato. Sin embargo, en los tiempos medievales, especialmente en las zonas rurales, la privacidad no era una prioridad. En aquellos días, el calor lo era todo. Y cuando las temperaturas caían, la supervivencia dependía del calor humano. En lugar de dormir en camas individuales, las familias medievales se agrupaban para mantenerse calientes. Padres, hijos y a veces, hasta los animales, se acurrucaban en un mismo espacio, bajo gruesas mantas de lana o capas de paja. Este no era solo un acto de comodidad, sino una estrategia de supervivencia, una táctica diseñada para preservar el calor en un mundo donde la calefacción central no existía. Las casas medievales, especialmente las de los campesinos, no tenían más que una sola habitación, y las camas, en su mayoría, eran escasas. La mayoría de las veces, el lugar para dormir era una plataforma de madera elevada o un simple colchón de paja. El objetivo, sin embargo, no era solo descansar, sino preservar el calor corporal. En lo que hoy llamaríamos un círculo de calor, todos dormían cerca unos de otros, intercambiando el calor de sus cuerpos, y cuanto más personas compartieran ese calor, mayor sería la retención del mismo. Era un juego de temperaturas, una forma de maximizar la conservación del calor en un ambiente frío. Este círculo de calor resultaba fundamental para los más vulnerables, como los niños pequeños o los ancianos, quienes no podían soportar el frío con la misma resistencia que los adultos. Para estos miembros de la familia, se solía reservar el centro del círculo, donde el calor de los cuerpos cercanos ayudaba a mantener su temperatura estable durante la noche. En climas extremadamente fríos o en casas donde la pobreza era una constante, incluso los animales se unían al círculo. Perros, cabras e incluso algunos animales de granja, como los cerdos, se acurrucaban junto a las personas, brindando su propio calor corporal como una fuente adicional de calor. Y no se trataba solo de dormir juntos. Para mejorar aún más la eficiencia del círculo de calor, las familias medievales utilizaban cortinas gruesas, mantas o incluso doseles sobre las camas. Las camas con dosel, que hoy asociamos con la nobleza, también eran comunes en las casas campesinas, donde las telas pesadas o incluso sacos de paja colgaban del techo, creando una burbuja cálida alrededor del lugar de descanso. Este tipo de microclima no solo impedía la fuga de calor, sino que también proporcionaba un refugio en el que el calor acumulado dentro del área de descanso resultaba en una temperatura mucho más estable. Lo fascinante de todo esto
es la sencillez de la estrategia. Los humanos, seres naturalmente cálidos, pueden ser una fuente de energía constante. A través de esta cercanía, las familias medievales no solo se mantenían unidas por lazos de sangre, sino también por la necesidad de mantenerse calientes. Lo que podría parecer una falta de privacidad en un mundo moderno, era simplemente una solución eficaz para sobrevivir. El frío del exterior no podía penetrar en esos círculos de calor, y al final del día, lo que más importaba no era cuán grandes o pequeñas fueran las camas, sino que, juntos, podían mantenerse a salvo del frío. 6. Ollas de arcilla. Calentadores medievales. Cuando las temperaturas bajaban aún más, y no era posible encender un fuego abierto por diversas razones, como la falta de espacio o el peligro del humo, los campesinos medievales tenían un truco adicional en su arsenal para mantenerse cálidos: las ollas de arcilla. Estos recipientes de arcilla no solo eran utilizados para cocinar, sino que también servían como ingeniosos calentadores. Después de calentar piedras en la chimenea o recoger carbones incandescentes, los campesinos colocaban estas piedras calientes dentro de las ollas de arcilla con paredes gruesas, creando así una fuente de calor pasivo. Una vez calentadas, las ollas irradiaban calor durante varias horas, mucho después de que el fuego se hubiera apagado. Esto era esencial para los hogares con poca ventilación, donde el uso de fuego abierto podía resultar peligroso. Y lo mejor de todo es que este sistema de calefacción no solo era eficiente, sino también extremadamente seguro. Las ollas de arcilla proporcionaban una forma confiable de mantener el calor dentro de los hogares sin la constante necesidad de alimentar el fuego. Además, estos calentadores de arcilla no se limitaban solo al interior de las casas, también se utilizaban fuera de ellas. Durante los fríos inviernos, los vendedores y artesanos que trabajaban al aire libre usaban pequeñas ollas de arcilla llenas de carbones calientes para calentar sus manos. Incluso había quienes llevaban estas ollas dentro de sus abrigos o cerca de sus pies para mantenerse cálidos durante los viajes invernales. Al igual que una botella de agua caliente moderna, pero sin agua, las ollas de arcilla eran fáciles de transportar y podían ser utilizadas como una fuente de calor personal. Solo necesitabas fuego, arcilla, piedras y algo de creatividad. Un recurso humilde que, sin embargo, brindaba comodidad a quienes más lo necesitaban. Este método es tan eficaz que incluso hoy en día, los supervivientes modernos y las personas que viven fuera de la red recurren a técnicas similares para calentar sus hogares o mantenerse cálidos durante las noches frías. 5. Viviendas subterráneas. La calefacción natural de la tierra. En algunos casos, las condiciones exteriores eran tan extremas que no quedaba más remedio que recurrir a una de las soluciones de aislamiento más antiguas conocidas por el hombre: la tierra. Al construir viviendas parcialmente o completamente excavadas en el suelo, los campesinos medievales aprovechaban la temperatura estable del subsuelo para mantener sus hogares cálidos. La tierra actúa como un aislante natural, ya que, incluso en los inviernos más crudos, las temperaturas bajo la superficie permanecen por encima del punto de congelación. En las regiones más frías de Europa del Este y del Norte, algunas comunidades cavaban sus casas en la tierra. Con techos de césped y paredes de arcilla, estas viviendas eran eficientes en términos de calor y requerían muy pocos materiales. El diseño de estas casas era simple: una habitación, un hogar en el centro y un techo bajo que ayudaba a conservar el calor. El pequeño espacio se calentaba rápidamente y el calor de la tierra
ayudaba a mantener la temperatura estable durante toda la noche. Estos refugios no solo eran prácticos, sino también estratégicamente brillantes. Eran fáciles de construir, requerían pocos recursos y, sobre todo, proporcionaban una protección excepcional contra el frío exterior. Las casas excavadas en la tierra también ofrecían una ventaja adicional. Pasaban desapercibidas. Con los techos cubiertos de césped y las paredes integradas en la colina, estas viviendas se camuflaban perfectamente en el paisaje, lo que las hacía casi invisibles durante los tiempos de guerra o agitación. Aunque hoy en día podríamos ver estas viviendas como primitivas o empobrecidas, para los campesinos medievales eran una verdadera fortaleza contra el frío. Al enterrarse en la tierra, no solo se protegían del viento, sino que también creaban un ambiente cálido y acogedor, un refugio natural que desafiaba la crudeza del invierno. 4. Muebles que almacenan calor, bancos de piedra, asientos cálidos. Cuando pensamos en muebles medievales, lo primero que nos viene a la mente son las sillas de madera rústica, los bancos crujientes y tal vez el típico banco de paja. Sin embargo, en algunas regiones de Europa, especialmente en las zonas más frías, los campesinos y artesanos idearon muebles mucho más funcionales, diseñados no solo para sentarse, sino para almacenar y retener calor. Eran piezas que no solo servían para descansar, sino que se convertían en parte integral de la estrategia de calefacción de la casa, creando un ambiente cálido sin necesidad de costosos sistemas de energía. Uno de los ejemplos más ingeniosos eran los bancos de piedra o mampostería, construidos directamente en las paredes, cerca del fuego. Estos no eran simples asientos, eran bancos que absorbían el calor durante todo el día, gracias a su proximidad al fuego central. Y lo más fascinante es que una vez que el fuego se apagaba, seguían emanando calor durante horas, proporcionando un espacio cálido para actividades como comer, coser o incluso afilar herramientas. Estos bancos de piedra, entonces, no solo eran un lugar donde sentarse, sino una especie de radiador de baja tecnología que mantenía la zona acogedora mucho después de que la última brasa se hubiera extinguido. Algunos hogares medievales incluso llevaban este concepto un paso más allá. Se creaban plataformas elevadas o camas sobre mampostería calentada, algo así como los inicios del sistema hipocausto romano. Aunque los campesinos no contaban con la tecnología de los romanos, el principio era el mismo. Cuanto mayor es la masa del material, más calor retiene. Y este concepto se aplicaba también a los muebles de madera. Algunas casas incluso tenían bancos huecos de madera o cajas que contenían piedras calientes o pequeños recipientes con brasas, siempre manejados con cautela para evitar incendios. Estos asientos cálidos se colocaban cerca de ventanas o paredes exteriores, lugares donde las corrientes de aire eran más comunes. También existían sillas plegables y mesas con pequeños compartimientos diseñados para contener carbones calientes, lo que se utilizaba principalmente en hogares más prósperos. Lo impresionante de todo esto es cómo los muebles medievales no solo eran funcionales, sino también térmicos. No se trataba solo de sentarse o dormir, sino de transformar estos muebles en elementos de calefacción pasiva. Eran como baterías de calor, capturando y reteniendo el calor de un fuego para luego liberarlo lentamente cuando más se necesitaba. Hoy en día, los principios de masa térmica siguen siendo utilizados en la arquitectura moderna de calefacción pasiva,
a través de materiales como pisos de piedra, paredes de arcilla o estufas cubiertas de baldosas. El concepto que los campesinos medievales aplicaron por necesidad sigue vivo en la construcción ecológica moderna, pero en ese entonces lo hacían sin más que la observación y la experiencia. Sin embargo, no toda la calefacción medieval dependía solo de los muebles. Los campesinos también sabían que el entorno que rodeaba sus casas era crucial para mantener el calor dentro. En lugar de depender de costosos materiales aislantes, utilizaban dos herramientas poderosas y efectivas: las barreras contra el viento y las trampas solares. 3. Barreras contra el viento y trampas solares exteriores. Una barrera contra el viento era cualquier estructura, natural o creada por el hombre, destinada a bloquear o redirigir los vientos fríos. Los campesinos, con su profundo conocimiento de la naturaleza, plantaban setos densos, arbustos o incluso filas de árboles en el lado expuesto de sus casas, creando una especie de muro natural que ayudaba a disminuir la intensidad del viento. Si no contaban con vegetación, improvisaban cercas o pilas de leña para actuar como escudos contra el frío. Estas barreras no solo ofrecían privacidad o protección al ganado, sino que también eran una defensa térmica que impedía que el viento frío llegara a las paredes y puertas de la casa, mejorando notablemente la eficiencia de la calefacción interior. A la par de estas barreras, los campesinos también sabían cómo aprovechar el sol. Muchas casas estaban orientadas hacia el sur, de manera que la luz solar pudiera entrar por las ventanas y puertas durante el día, aprovechando al máximo la escasa luz invernal. En los días soleados, aunque fríos, abrían las puertas y contraventanas para dejar que el sol calentara las superficies de piedra o arcilla, las cuales a su vez liberaban lentamente ese calor durante la noche. Algunas aldeas, además, habían creado áreas de trabajo al aire libre, protegidas del viento y rodeadas de materiales como piedra o paja, que aprovechaban la calidez solar para actividades como cocinar o reparar herramientas sin necesidad de usar el fuego dentro de la casa. De alguna manera, esto era una forma de calefacción solar pasiva, mucho antes de que ese término fuera popularizado. Lo interesante de este enfoque es que los campesinos no necesitaban tecnología avanzada para implementar estas soluciones. Solo se basaban en la observación y el conocimiento adquirido a lo largo de los años. Estas técnicas, aunque primitivas en su forma, eran increíblemente efectivas. Hoy en día, conceptos como la jardinería de barreras contra el viento, la exposición solar pasiva y el uso de masa térmica se emplean en la arquitectura ecológica moderna, pero los campesinos medievales no tenían planos ni expertos que los guiaron, solo su sentido común y una profunda conexión con la tierra. 2. Camas de cenizas y calor residual de los hogares. Pero, además de protegerse del frío exterior, los campesinos también idearon formas de aprovechar al máximo el calor residual dentro de sus hogares. Después de que el fuego se extinguía, las brasas que quedaban eran un recurso valioso, y no las dejaban ir a la deriva. Una de las formas en que aprovechaban este calor era con las camas de cenizas. Antes de dormir, algunas familias extendían cenizas calientes bajo sus colchones de paja o directamente sobre el suelo donde descansaban. Ponían una capa de tela o piel encima para evitar el contacto directo con la piel, pero el calor residual de las cenizas proporcionaba un calentamiento suave durante las primeras horas de la noche, justo cuando el frío comenzaba a calar más profundamente.
Este truco no solo mantenía el cuerpo caliente desde abajo, donde normalmente se pierde más calor, sino que también ayudaba a mantener la humedad fuera de la ropa de cama. Las cenizas no solo eran cálidas, sino también secas y aislantes. En muchos hogares, las cenizas se usaban para crear una capa aislante en la base de las paredes o debajo del hogar mismo. Esto ralentizaba la pérdida de calor y ayudaba a retener el calor residual de las brasas, de manera similar a los modernos aislantes térmicos. En otras ocasiones, las cenizas servían para cubrir las brasas durante la noche, lo que las mantenía calientes hasta el amanecer. A la mañana siguiente, alguien removía las cenizas, destapaba las brasas y reavivaba el fuego sin necesidad de empezar desde cero. Este truco, simple pero ingenioso, era como una espera para el fuego, que aseguraba que no se desperdiciara ni un poco del calor acumulado. Las cenizas también se utilizaban en pequeños calentadores de pies o en ollas de barro, donde las brasas se mantenían calientes durante más tiempo, todo gracias a la capa aislante de ceniza. En muchos sentidos, las cenizas eran un recurso invaluable que, lejos de ser desperdiciado, se aprovechaba en cada rincón de la casa, no solo como material de calefacción, sino también como fertilizante, limpiador e incluso para tratar heridas. La calefacción medieval era, por tanto, un acto de profunda conexión con la naturaleza, una constante negociación con los elementos, en la que cada recurso disponible se usaba hasta su última gota de potencial. Hoy, cuando dependemos de sistemas de calefacción que funcionan con un simple clic de un botón, vale la pena pensar, ¿podríamos nosotros hacer lo mismo si tuviéramos que enfrentarnos a ese frío? La respuesta, sin duda, está en la sabiduría de aquellos que no solo sobrevivieron al invierno, sino que lo dominaron con creatividad, adaptabilidad y trabajo en equipo. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la Edad Media, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video. No.